Hola a todos, continuamos con nuestra clase de programación orientada a objetos que es parte del curso práctico de estructura de datos. En los videos anteriores estuvimos hablando de herencia y vimos no solo de qué se trataba el concepto, sino qué pasaba con algunas características de Java que ya habíamos estudiado a la hora de introducir este concepto, como son los constructores y los métodos y su sustitución. Ahora nos toca hablar de otro concepto que es el de clases abstractas. En la definición de clases abstractas podemos encontrarnos que una clase abstracta es una clase que tiene uno o más métodos abstractos. Un método abstracto es un método que no tiene cuerpo, es decir que a la declaración de el tipo de retorno del nombre del método y la lista de parámetros, en vez de seguirle una llave con el bloque que compone el método, le sigue un punto y coma y no hay cuerpo del método. Bueno, hay una característica particular de las clases abstractas que es que no podemos hacer instanciación de objetos que pertenezcan a una clase abstracta. O sea que simplemente las clases abstractas existen con el propósito de ser extendidas. Bueno, en principio uno puede llegar a decir, bueno, ¿qué sentido tiene programar una clase si no vas a poder crear objetos a partir de ella? Bien, la idea detrás de las clases abstractas, así también como el concepto que vamos a ver a continuación, que es el de interfaces, es reutilizar código y tratar de trabajar menos en algún punto a partir de la definición de nuestra parte o de algún otro programador lo que sería una clase abstracta o una interfaz. Bien, vamos a ver un ejemplito de lo que sería una clase abstracta. Básicamente, acá tenemos la clase abstracta figura, ¿sí? Tiene una única propiedad o campo que es el nombre. Tenemos un constructor y el método abstracto obtener aire, ¿sí? Por último, vemos que hay un método concreto que es public final string to string y que digamos, tiene cuerpo. Ahora, en la clase concreta que extiende de figura, vemos que se trata de círculo y vemos que eh, lo que hace es aplicar la sustitución del método, obtener área, que era el definido como abstracto. Bien, entonces esta va a ser más o menos la forma de trabajar. Digamos, vamos a definir una clase abstracta y una concreta que extiende de la clase abstracta y provee la implementación del método. No vamos a poder hacer new de figura, pero sí vamos a poder hacer new de círculo. Y vamos a tener en otra clase que sería genérica a un montón de otras clases que la extenderían y aplicarían restricciones, un cuerpo de métodos que están implementados y unos que son abstractos cuya implementación está pendiente. Bueno, vamos a continuar con esto y ahora vamos a hablar de interfaces. Una interfaz en Java es la clase más abstracta posible. ¿Por qué decimos esto? Porque una interfaz en Java solo consiste de métodos públicos, abstractos y atributos que son públicos y finales. Entonces, decimos que una clase implementa una interfaz si solo si define todos los métodos abstractos de esa interfaz o a su vez está definida a su vez como clase abstracta. Es decir que a la hora de especificar una clase concreta que implementa una interfaz, tenemos que proveer toda la implementación a los métodos que definen la interfaz. Bien, en Java la definición de una interfaz se hace de la siguiente forma. En vez de poner public class o public abstract class, vamos a tener que poner public interface y el nombre de la interfaz. ¿Sí? En vez de extender las interfaces, lo que vamos a hacer es implementarlas. Y entonces, en la declaración de la clase concreta que implementa la interfaz, vamos a tener que poner el nombre de la clase seguido de la palabra reservada implement y el nombre de la interfaz. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una interfaz que se llama saludo, ¿sí? Define un único método. Fíjense que acá
no está el modificador abstract, como sí pasaban las clases abstractas, y eso es porque se sobreentiende que todos los métodos de la interfaz son abstractos. ¿Sí? Como es un método abstracto, no tiene cuerpo, ¿sí? El punto y coma, y a la hora de implementarla, vamos a tener nuestra clase, los puntos suspensivos hacen referencia a que puede ser que tengamos lo que sea, y en algún punto dice implementa saludos y tiene la implementación de el método saludar. Si no hacemos la implementación del método saludar y esta clase es concreta, lo que vamos a tener es un error en tiempo de compilación. Así, el compilador de Java lo que va a asegurar es que para todas las interfaces que implementamos, porque pueden ser más de una, tengamos implementados todos los métodos que están definidos en o las interfaces. Bien, vamos a llegar hasta ahí con esta clase de clases abstractas e interfaces y van a tener en el campus un proyecto que se llama Abstract Interface. Si pueden, descárguenlo y chusmean un poco de qué se trata. Bueno, nos vemos, que anden bien, chau chau.